Ya, muy bien, vamos a continuar. Seguramente ya aparecerán, será. No encontré eso. No le entra. O sea, no hacerlo. Muy bien, vamos a continuar entonces con el hijo. Vamos a continuar con el hijo. Bien, vamos a entonces pedir a nuestro hermano Rory Vargas. A ver, hermano Rory Vargas, ¿nos puede explicar un poco sobre el hijo? Muy bien. Eh, Aquí vemos que, según nuestro estudio, es la segunda persona es la segunda persona de la divinidad, ¿ya? Según el texto de 1 Timoteo 3:16 y según Tito 2:13, ¿ya? Y también Hebreos 1:8, es el Hijo de Dios, ¿ya? Dice aquí, es eterno y existente por sí mismo, ¿ya? La imagen expresa, ¿ya? De Dios. Es de creador, ¿no? Dice también, creador de todas las cosas, ¿ya? Y tiene la eterna preexistencia. Claramente, entonces enseña esto la Biblia de que el Hijo es eterno, aparte de que es eterno, aquí vemos de que es también, Él estuvo desde el principio de la creación, estuvo interviniendo en la creación, ¿ya? Y Él, vamos a decir, es el que puede también ayudarnos en nuestra carrera espiritual, ¿no? Amén, ahí está, ¿no? Más o menos la introducción, ¿no? Ahí está. El Hijo es la segunda persona de la divinidad, así lo marca la Biblia, ¿no? ¿Dónde lo dice? 1 Timoteo 3:16. Bien, vamos a un poquito ir más adelante, más adelante. Quiero que leamos el libro de Colosenses 1, del 15 al 17. A ver, ¿quién lo quiere leer? Con esto lo vamos a llegar a entender un poco mejor. A ver, ¿qué pasa con el Hijo? ¿El Hijo qué es en realidad? Dijimos que los tres son tres seres que pertenecen a la divinidad. A ver, ¿quién quiere leer? Colosenses 1, del 15 al 17. A ver, siéntase libre, ¿qué dice? Adelante, hermano. Colosenses 1, del 15 al 17. ¿Quién lo tiene? Siéntase libre, por favor, a leer. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén, qué interesante, ¿no? Todo fue creado por Cristo, ¿no? Y fue creado para Él. Dice, incluyendo las potestades, dice, habla de los ángeles, está hablando, ¿no? Que Él lo ha creado. A todos lo que hay, lo que podemos ver, todo ha sido creado por Él y para Él. Ese texto del libro de Colosenses 1, 15, 17, puede subrayarlo, puede manejarlo siempre usted para defender que Cristo es el creador, Cristo es un ser eterno, que todo fue creado para Él, por medio de Él y para Él. Hemos leído del Padre, el Padre igual es también. Entonces hemos entendido en el libro en la Biblia Kadosh israelita mesiánica con traducción hebrea, ahí decía Elohim fue creado todo, dice, ¿no? Por él. Entonces estamos hablando de Elohim, que es un término plural, que los tres han sido los causantes que han creado todas las cosas. ¿Pueden creer, queridos hermanos? En este caso estamos hablando del Hijo, el Hijo es el creador, ¿no? Ahí está, ¿no? La eterna preexistencia de Cristo está claramente señalada en la Biblia. Ahí dice, ¿no? Pero Malaquías 5:2, Proverbios y tal y demás, ¿no?
una comparación entre Isaías 40, del 3 al 5, con la Mateo, dice, demuestre que Cristo es parte de la deidad. A ver, vamos a leer, vamos a hacer esa comparación. Isaías 40, del 3 al 5, con el libro de Mateo 3:3. A ver, siéntase libre. Y el otro texto vamos a leer Éxodo 3:14. Con ese vamos a probar de la deidad de Cristo. Estamos redundando para poder seguir entendiendo. El que entiende, siéntase libre, dé a su nombre y comience nomás a leer. ¿Puedo leer? Adelante, adelante. Bueno. Vos que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la etapa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén, ¿no? Toda la divinidad se va a mostrar, dice, en la carne. ¿De qué está hablando? Jesús se hizo carne, ¿no? A ver, vamos a leer el otro texto, gracias, Jeremías. Mateo 3:3. ¿Quién lo tiene? Haga nomás la lectura. Siéntase libre. Leo Mateo 3:3. Adelante, hermano. Ya. Dice Mateo 3:3, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí está, ¿no? Hablaba que la divinidad se iba a hacer carne, aquí ya se hizo carne. Entonces, ¿eso quién hablaba? Hablaba el profeta, ¿qué se llama el profeta? El profeta Isaías, ¿no? Y aquí Juan el Bautista estaba predicando lo mismo, ¿no? ¿De quién estaba hablando? De Cristo, ¿no? Bien. A ver, bien, vamos a ir un poquito más adelante. El libro de Éxodos 3:14. A ver, podemos leer eso más, de ahí vamos a ir más adelante. El libro de Éxodo 3:14 vamos a leer. Creo. Adelante. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Podemos llegar a... Muchas gracias, Lisette. Podemos llegar a entender que en la antigüedad Jesús se manifestaba, ¿no? A los hombres, ¿no? Jesús era, ¿no? El que se comunicaba. Jesús era el que estaba en la zarza ardiente. ¿Quién lo envió a Moisés? Yo soy. Yo soy, ¿quién era? Era Jesús. Jesús fue el mensajero, entonces. Bien. Colgaron a todo, colgaron lo que sea. Vamos un poquito más adelante. Vamos a ir un poquito más adelante. A ver. A ver, vamos a ir un poquito más adelante. Aquí algo está fallando, parece. Un segundito. Ya, muy bien. Ahí está. Dado que Cristo es también Dios y uno con el Padre, e igual con Dios, ¿no? En realidad, en el término divino, los tres son importantes, ¿no? Nadie tiene más alta responsabilidad, o el Padre es más que el Hijo, o el Espíritu Santo es menos que no. Toditos son, ¿no?
Solamente nosotros, la Biblia, para reconocerlo, hemos identificado primero a Dios, de ahí al Hijo, de ahí al Espíritu Santo. Los tres son partes de la divinidad y los tres son divinos, ¿no? Dice, una comparación, ya hemos leído la comparación, vamos adelante. Sin dejar su divinidad, Cristo aceptó la humanidad. Un punto bien importante, ¿no? Cristo en realidad es Dios, pero sin dejar su divinidad, Él dice, aceptó la humanidad. Esta parte, como son tres la divinidad, una de sus partes se hizo humana, eso es Cristo, ¿no? Se volvió hombre por su encarnación, cuando Él nació de la Virgen María, cuando nació de María en este caso, ¿no? Podemos leer el libro de Isaías 7:14, ¿no? Nosotros ya lo sabemos la historia, ¿no? Él se ha reencarnado, ¿no? El Espíritu Santo lo ha engendrado, ¿no? A María y él pudo nacer, ¿no? En su nacimiento en Belén, dice, eso es lo que sucedió, ¿no? Una parte de la divinidad se hizo carne. Ahora, él no tomó la naturaleza de Adán antes de la caída del pecado, ¿no? Pero si la simiente, sí, pero sí la simiente de David, él tenía las mismas tendencias que nosotros. Nosotros, por decir, tendemos tal vez a enfermarnos, a poder pecar, pero en él no había la capacidad, aunque él podía haber pecado, pero él nunca accedió al pecado, ¿no? Porque era una persona que estaba lleno del Espíritu Santo. Leamos el libro de Juan 1:14. A ver, leamos. ¿Quién tiene ese libro? Podemos leer. Juan 1:14. ¿Quién quiere leer? Siéntase el libro, por favor. Juan 1:14. Leo. Y Adelante. el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahí está, ¿no? Y el verbo se hizo carne, ¿no? ¿Quién es el verbo? Es Dios, la palabra, ¿no? Con eso podemos responder todo. Cristo vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Vivió y murió para nuestra justificación y santificación. ¿Por qué? ¿Por qué vino? Para justificarnos. ¿Quién nos quería justificar? En realidad, cuando Adán pecó, el hombre en realidad era una persona injusta, era una persona digamos, tendido a la muerte, la paga del pecado que es muerte. Por eso los primeros padres tienen que morir. Nosotros vamos a morir igualmente, ¿no? Polvo eres, al polvo volverás, dice en Génesis 3, ¿no? Entonces, Cristo vino a justificar, a salvar lo que se había perdido. Un día cuando Él venga por segunda vez, la muerte va a desaparecer. Nosotros vamos a ser transformados, los que hemos elegido vivir con Cristo o nosotros vivir en Cristo, entonces nosotros no vamos a morir. Ahora sí vamos a morir, pero ahora vale la pena mucho escoger a Dios para llegar a tener la vida eterna, ¿no? Ahora, escogemos. Amén. A ver, hermano, sigue adelante. Ya, pero un poco adentro por la computadora. Ya. Entonces, en el caso de la justificación, eso es un tema muy importante, queridos hermanos, ¿no? Porque entendamos, en el caso de la justificación, necesitamos entregarnos a Cristo como nuestro único Salvador. Y ahora, una vez nos entregamos, entonces Él nos va a ayudar en el proceso de la santificación. Ahora, cuando yo ando con Cristo, entonces mis defectos van a ir saliendo, ¿no? Es decir, si una persona se entrega todo su ser a Cristo, hay cosas que me van a incomodar para
para poder vivir en paz con Cristo. ¿Qué cosas serán? Tal vez será, no sé, en este caso puede ser la mentira, entonces me va a incomodar caminar con Cristo. Entonces voy a tener que dejar esta mentira, este orgullo, esta vanidad, esta, no sé, alguna tendencia mala, voy a tener que dejar para poder vivir así en unidad con Cristo, ¿no? Por eso es que Cristo es una pieza bien fundamental para nosotros, ¿no? Cristo por eso vino a salvar. Primero, aceptamos a Cristo, comienza nuestra justificación. Una vez aceptamos, nos bautizamos, una vez andamos ya con Cristo, ahí está comenzando mi santificación. La vida del cristiano es una vida constante de esos dos. Justificación, santificación. Y la glorificación, vamos a seguir viviendo con Él todavía. Bien, vamos adelante. Para llevar nuestros pecados tenemos que llevar a Cristo. No podemos nosotros cargar solitos. Para redimirnos de la penalidad de la ley. ¿Qué es la paga? Gálatas 3:13. A ver, ¿quién quiere leer? Gálatas 3:13. Y el 4, del 4 al 5 más. A ver, siéntase libre. A ver, ¿quiénes están? ¿Quiénes? Encienda su micrófono, hable, converse y bueno, y haga la lectura. Voy a leer Gálatas. Adelante, hermano. Gálatas 3:13, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Eso es Amén. Gálatas 3:13 y 14. Ahí está, ¿no? Del 4 al 5 más, hermano Rory, por favor. Gálatas 4, del 4 al 5. Ya, Gálatas 4 al 5. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está, ¿no? Entonces Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a librarnos de la maldición. ¿Qué es la maldición? En realidad, cuando el hombre pecó, a ver, hermano Rory, quería explicarnos. De la maldición del pecado, ¿no? De la maldición del pecado, Cristo vino a liberarnos, a libertarnos, porque el pecado nos esclavizó, digamos, ¿no? ¿Ya? Y somos esclavos del pecado y solo por la gracia, la misericordia de Dios, ya por el poder de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser libertados de esa esclavitud del pecado. Entonces, gracias al Señor, ¿no? Porque esto se puede dar en favor del hombre pecador. Amén, ahí está, ¿no? Entonces, nosotros solamente podemos ser libres en Cristo Jesús. Esa es la pieza fundamental, ¿no? En este caso de la vida del cristiano, ¿no? Ahí está, ¿no? Para condenar el pecado en la carne. Habilitarnos por el Espíritu Santo para cumplir con la justicia de la ley. Cristo cumplió la ley, ¿no? Cristo cumplió la paga del pecado, muerte. Cristo cumplió todos los requerimientos de la ley. Entonces, en Cristo solamente podemos ser libres para vivir en Cristo Jesús y haciendo su voluntad, queridos hermanos. ¿Ya? Para darnos un ejemplo de obediencia, para eso también vino Cristo, ¿no? Ahí está. Y para destruir las obras del diablo, a ver. ¿Cuáles son las obras del diablo? Ahí está, Primera de Juan 3:8. A ver, ¿qué dice en el libro de Primera de Juan 3:8? A ver, siéntase libre, algún hermano quiere leer, a ver. Primera de Juan 3:8.
A ver, ¿algún hermano? Fabián, tal vez. ¿A quiénes más tenemos por ahí? Bien. Ahí está, ¿no? Entonces, primero de Juan 3:8, yo se los voy a leer, se los voy a buscar. El libro de primero de Juan 3:8. Jeremías, ¿está por ahí? ¿Lo leo, hermano? Lo tengo. Ah, Lisette, por favor, léelo, Lisette. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, ahí está, ¿no? Entonces, viviendo en Cristo Jesús, somos guiados por el Espíritu, ¿no? Por el Espíritu Santo. No sabemos dónde vamos a ir, dónde vamos a estar, pero Él nos va a llevar a hacer siempre su voluntad, queridos hermanos. Bien. Ahí está. Cristo vino al mundo para buscar la salvación, lo que estaba perdido. ¿Qué estaba perdido? El hombre cuando ha caído en pecado, el hombre estaba en manos de Satanás. Satanás se ha hecho dueño de toda la humanidad. Pero cuando vino Cristo, Cristo murió por nosotros. En Cristo podemos ser salvos para la vida eterna. Cristo quería totalmente, diría Satanás, quería que nos perdamos eternamente, ¿no? Pero Cristo vino para redimirnos. Satanás quiere que nos perdamos, pero Cristo nos vino a rescatar, ¿no? Vivió y murió para nuestra justificación y santificación. Ya lo hemos entendido, ¿no? El último párrafo. La muerte vicaria de Cristo en la cruz provee la parte del sacrificio. Ahí está la ofrenda, ¿no? De sangre. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay libramiento de pecados. Entonces, la paga del pecado es muerte. Eso dice, ¿no? La Biblia. Y alguien tenía que morir por nosotros. Y ese alguien es Cristo, ¿no? De la expiación de la raza humana, para expiar nuestros pecados, para purificarnos, para irnos con Él. Solamente en Cristo Jesús podemos ser limpiados de todas nuestras malicias. Solo aquellos que acepten esta provisión se salvarán, dice, ¿no? ¿Cuál es la provisión, queridos hermanos? ¿Cuál es la provisión, hermana Lisette? ¿Cuál es la única provisión que tenemos para salvarnos? Cristo, ¿verdad? Cristo es la única provisión. En Cristo podemos salvarnos. A ver, ahí estamos también con todos los hermanos ahí estudiando, ¿no? Vamos a ahora pasar a la doble naturaleza. Ahora, Cristo dijimos que es divino. Cristo es nuestro sustituto, Cristo es nuestro abogado, Cristo es el único que nos puede salvar. Ahora, aquí entendemos que Cristo tiene doble naturaleza. Cristo es Dios, es también humano. Ahí está, ¿no? La deidad no se hizo humana. Hermana Lisette, ¿nos puede hacer la lectura, por favor? La deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Amén. Ahí está, ¿no? Entonces, Cristo era 100% humano, 100% divino. No era espíritu nomás, ¿no? Era espíritu y era cuerpo, ¿no? Era Dios y era también hombre. ¿Perdió la divinidad cuando era humano? No, la divinidad siempre ha estado con él. ¿Perdió la humanidad siendo divino? No. Cristo sigue así, humano mismo está allá en el cielo. Sí, está bien divino, sí está bien divino, 100% y 100%. Eso es algo muy asombrante, ¿no? Solamente Dios puede hacer eso, ¿no? Dice, las dos naturalezas se mezclan
misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. Interesante, ¿no? El Cristo tiene una doble naturaleza, a la vez humana y divina. Él es Dios y hombre. Este párrafo vamos a leer. Por su humanidad, Cristo tocaba la humanidad. Por su divinidad se hacía del trono de Dios. Interesante. Esta parte vamos a estudiar. ¿Sí? Por su humanidad, Cristo tocaba la ¿qué? La humanidad. Por su humanidad, ¿no? Y por su divinidad, ¿qué hacía? Estaba en conexión con el trono de Dios. Interesante, ¿no? Con Dios y con el hombre. ¿Era uno con Dios? Sí, siempre ha sido uno. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, Él nos imparte poder para obedecer, ¿no? Bien. La naturaleza divina ya lo hemos entendido, ¿no? Bien, vamos a ir. La naturaleza humana también ya lo hemos entendido, ¿no? Él tenía hambre, pues se cansaba y todo lo demás. Bien. Él era tentado en todas las cosas. Sí, era tentado en todas las cosas. Vamos a leer a ver una de las tentaciones. Vamos a pedir a nuestro hermano Carlos, si está por ahí, nos puede hacer la lectura, Carlos. Hermano Carlos, por favor. Sí, Este primer párrafo y Lisette va a leer el segundo párrafo. vale. Vestido con las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios se rebajó al nivel de aquellos que desean salvarse. En él no había engaño o maldad. Él fue siempre puro e incorruptible a pesar de haber tomado sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Vistiendo su divinidad con la humanidad, así él pudo asociarse con la humanidad caída. Él buscaba recobrar para el hombre lo que por desobediencia Adán había perdido para él mismo y para el mundo. Te review en Herald y eso. Amén. 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 Lisette. Muchas gracias, hermano Carlos. El corazón de Cristo fue traspasado por un dolor más agudo que el causado por los clavos que atravesaron sus manos y pies. Él estaba llevando los pecados del mundo entero, soportando nuestro castigo, la ira de Dios contra la transgresión. Su prueba involucró la fiera tentación de llegar a pensar que había sido desamparado por Dios. Su alma fue torturada por la presión de grandes tinieblas. No sea que el que pueda desviarse de la senda correcta durante la terrible prueba, a menos que exista una posibilidad de rendirse. La tentación no es ninguna tentación. La tentación es resistida cuando el hombre es poderosamente influenciado a hacer una acción errada y cuando el hombre y sabiendo que él puede hacerlo, se resiste por la fe, sosteniéndose firme en el poder divino. Esta fue la prueba a través de la cual Cristo pasó. Él podría no haber sido tentado en todas las cosas como el hombre es tentado. No habría existido la posibilidad de caer. Él fue un libre agente sujeto a prueba como fue Adán. Y cuando estaba pendiendo de la cruz, él experimentó la experiencia de mayor magnitud, la cual todo hombre debe experimentar cuando luche contra el pecado. Él comprendió lo malo que un hombre puede llegar a convertirse si da lugar al pecado. Él comprendió la consecuencia terrible de la transgresión de la ley de Dios, porque la iniquidad de todo el mundo fue puesta sobre él. Amén. Ahí está, ¿no? Cristo entonces ha vencido todo, ¿no? Si usted está pasando por una tentación, Cristo lo ha vencido. Si usted está, hay alguna tentación de algo, algo que no pueda todavía dominar, algún vicio tal vez, no sé,
Cristo va vencido. Tenemos que agarrarnos de Él y Él nos va a dar la capacidad para también vencer, ¿no? Entonces, Cristo ha vencido todo de este mundo, todas las tentaciones. En el monte, cuando Cristo se fue bautizado, Él fue tentado por el Satanás, ¿no? Y Él le venció a Satanás. Satanás le ha tentado, ¿no? Si eres hijo de Dios, le dijo que salte de ese edificio. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan y demás, ¿no? Si eres hijo de Dios, póstrate de rodillas, yo te voy a dar todo este reino, todo este mundo, ¿no? Va a ser tuyo. Pero acaso era de Satanás, era de Dios, ¿no? Pero él, desde que Adán pecó, Satanás se hizo dueño de este mundo. Pero cuando Cristo vino a recuperar este mundo, lo que se había perdido, ¿no? Solamente por Cristo vamos a ser herederos nuevamente de este mundo. ¿Quiénes van a ser? Nosotros, ¿no? En este caso, Adán era el primer heredero, pero como él pecó, Satanás se hizo dueño, por eso él reclamaba como si este mundo fuese de él. Pero Cristo ya lo logró y nosotros por Cristo somos más que vencedores, ¿no? Cuando su ministerio comenzó, después de su bautizo, él soportó un agonizante ayuno a cerca de 6 semanas. No era meramente el dolor agudo, corroyente del hambre, lo que hacía al sufrir de manera inexpresablemente severa. Fue la culpa de los pecados del mundo la cual descansaba pesadamente sobre él. El quien no conoció pecado fue hecho pecador por nosotros con este terrible peso de la culpa de él debido a nuestros pecados. Él no era pecador, pero a él se lo cargó todos los pecados de la humanidad. La paga del pecado es muerte y nosotros somos salvos por Cristo, ¿no? Pero si aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. Cristo no pecó, ¿no? Cristo es el único que ha caminado en la tierra sobre el cual no descansó ninguna mancha de pecado, ¿no? Entonces, Cristo es nuestro único Salvador. Nosotros podemos vencer de la misma manera si nos agarramos de Cristo Jesús, ¿no? Él es justo en perdonar nuestros pecados y Él es justo en ayudarnos en las debilidades que tengamos, en cambiar nuestra vida, ¿no? La intercesión de Cristo ante el Padre, solamente podemos ser perdonados nuestros pecados por Cristo Jesús. Después que Él murió en la cruz por nuestros pecados, Cristo resucitó al tercer día. Cristo resucitó para que nosotros, si un día vamos a morir en la tumba, por Cristo vamos a ser resucitados esta vez para la vida eterna. Ya no va a haber muerte. Cuando Cristo venga ya no hay muerte. Los vivos van a ser transformados si Cristo nos encuentra estando con vida. La muerte ya no hay más. Cristo murió por esa muerte. No por esta podemos morir, pero cuando Cristo venga ya no hay más muerte. Ahí Cristo en realidad nos reclama como suyo y Él nos pone herederos de todo este mundo, de todo lo que se había perdido. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Queridos hermanos, tenemos que entender, solamente por Cristo podemos ser salvos. En el capítulo del Espíritu Santo podemos seguir entendiendo, ¿no? Hemos leído del Padre, del Hijo hemos entendido, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo podemos entender un poco más, pero a grosso modo vamos a repasar. El Espíritu Santo, dice, es el representante de Cristo. Cristo estaba en este mundo con nosotros. Cristo ahora se fue. ¿Quién está con nosotros? Dice el Espíritu Santo, dice, ¿no? Es la tercera persona de la deidad. Él es, además, Cristo, el más grande de los dones de Dios al hombre, y a través de Él, Cristo prometió estar con sus seguidores. Dice, ¿no? Yo me voy, dice, ¿no? Pero mandaré un consolador, dice, ¿no? No dice que es Él, sino que mandará otro consolador. Está mandando a la tercera persona de la deidad. Por eso es otra persona. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos anima? ¿Quién nos aconseja? ¿Quién nos consuela? ¿Quién nos cambia? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos capacita? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos motiva? ¿Quién siempre está todos los días? Dice que Él va a estar, este Espíritu Santo, hasta el fin.
El Padre está en el cielo, el Hijo está en el cielo. ¿Quién está en la tierra? El Espíritu Santo. Cuando pidamos ayuda, el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando pidamos la intercesión de Cristo, Cristo está atento para interceder por nosotros. Él está abogando por el Padre, por mí. Ese es el plan de la redención. Cuando el hombre pecó, el hombre se alejó de Dios por su pecado. Más antes vivían juntos, caminaban juntos en el Edén. Por eso es que Jesús estaba bien acostumbrado. Cuando el hombre peca, dice, Adán, ¿dónde estás? Él dice, tú me enviaste y me escondí. Entonces había una conversación, siempre hubo la conversación. Cuando el hombre peca, el hombre se alejó de Dios, pero Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros, y él ahora murió por nosotros. Él está intercediendo al Padre para perdón de mis pecados. El Espíritu Santo baja, ¿no? Cuando yo lo pido al Padre. Él me hace dar la paz, la tranquilidad. Esa es la tercera persona de la deidad. La personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es a menudo referido como un poder procedente del Padre y el Hijo, un poder obrando en y a través de los seres humanos. Entonces nosotros, cuando comunicamos la palabra de Dios, comunicamos con el poder del Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra de Dios, entendemos con el poder del Espíritu Santo. Cuando fue escrito la Biblia, fue escrito por el poder del Espíritu Santo, el que ha sido inspirado en escribir la Biblia. Cuando usted estudia, pida ese mismo Espíritu, y ese mismo Espíritu le va a iluminar la mente. Y ese mismo Espíritu lo va a llevar al Hijo, y el Hijo lo presenta al Padre. Es bien bonito, queridos hermanos. El Espíritu Santo es muy importante. Queridos hermanos, entonces la divinidad es uno, ¿no? Correspondiente de tres personas. La primera persona, el Padre; segunda, el Hijo; tercera, el Espíritu Santo. Estas tres personas se han reunido para salvarnos de este mundo que está en garras de Satanás. Ahí está, queridos hermanos. Entonces, podemos seguir estudiando más sobre el Espíritu Santo, pero la siguiente vamos a continuar. Queridos hermanos, espero que les haya gustado este estudio de esta tarde. Vamos a finalizar con una oración. Hermano Rolly, podemos hacer una oración y después Claro que vamos sí. a agradecer a todos los hermanos que nos han acompañado. Oremos, oremos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido llevar adelante este estudio. Te pido perdón de nuestros pecados, nuestras faltas. Limpia, Señor, nuestros corazones de toda maldad, de toda iniquidad, y también ayúdanos a comprender que tú tienes todo el poder para poder restaurar, para cambiar también nuestra naturaleza. En esta hora, de todo corazón te aceptamos, nos entregamos también de todo corazón, y que tú nos llenes, Señor, con tu presencia, con tu Santo Espíritu y con tu bendición. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a agradecer a cada uno de los participantes. A ver, primeramente vamos a agradecer al hermano Rolly Vargas, que nos está